Hermanos, vamos a continuar nuestra serie sobre las 5 solas de la Reforma. La semana pasada le di la introducimos las 5 solas, le di un poquito de historia para que tengan un contexto de por qué tenemos y por qué se llama la Reforma. Establecimos una fundación que era necesaria para poder entender. A veces aceptamos las cosas porque las aceptamos, pero no realmente sabemos por qué la aceptamos. Pero tenemos que otra vez, yendo para atrás a la semana pasada, hablamos del tiempo de Edad Media, y donde la luz de la palabra de Dios y el Evangelio estaba mitigado, hermano, no estaba alumbrando, estaba en oscuridad durante ese tiempo. Era un tiempo ocultado y donde las tradiciones y los errores de la Iglesia Católica era realmente lo que dominaba. Tenemos que también siempre entender, saber que siempre hay un remanente de creyentes en todo tiempo. En los tiempos bíblicos otra vez la iglesia creció, pero estamos aquí hablando del tiempo de media edad y los tiempos otra vez, el evangelio no estaba eliminado, pero estaba limitado, pero siempre en todo tiempo siempre hay, hasta cuando uno no cree, hay un remanente de creyentes que creen en la verdad de la palabra de Dios. La semana también pasada nosotros aprendimos que Dios prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Y esto es importante porque en los tiempos de Edad Media, yo estoy seguro que la gente es otra vez que creían en Dios, no podían entender dónde estaba Dios en ese tiempo. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos en tiempos difíciles. ¿Por dónde tú estás, Dios? ¿Por qué no, Dios? Y pero Dios otra vez hace todo en su tiempo, en la providencia de Él. Él hace y cumple sus promesas, no es en el tiempo de nosotros. La gran comisión de hacer discípulos genuinos otra vez no se oía en ese tiempo. Pero Dios otra vez en su providencia levantó hombres a través de los años. Hablamos la semana pasada de John Wycliffe, después John Hus, Martin Lutero, después de Martin Lutero estaba John Calvino y Ulrich Zwingli. Y después de ellos muchos otros. Y tú ves que en cada generación Dios levanta hombres que siempre están trayendo la luz de la verdad de la palabra de Dios al mundo. Y por eso debemos dar amén, gloria a Dios. Somos parte de ese movimiento que empezó más de 2000 años atrás, hermanos. Qué bendición otra vez ver nuestro Dios trabajar a través de las generaciones, trayendo la palabra de Dios. Y nosotros estamos en un tiempo oscuro en Estados Unidos, ¿no? La palabra de Dios, yo puse un post esta semana que para uno ser ciudadano tenía en el principio tenía uno que ser cristiano, tenía que conocer la palabra de Dios. Para uno servir tenía que ser uno cristiano y conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Son cosas que ya no son el Declaration of Independence que nosotros tenemos hoy en día. Más que uno de los hombres que firmó ese documento no era cristiano. Tú ves que el cristianismo en el principio de Estados Unidos era algo dominante. Hoy en día es algo que otra vez tratan de quitar de las escuelas. Las escuelas públicas comenzaron con las iglesias. Las iglesias eran lo que... con las iglesias se usaban los domingos y durante la semana se usaban como escuelas. La escuela pública salió de las iglesias. Pero tú ves poco a poco cuando el hombre toma más poder y el gobierno toma más poder, Dios se quita y se ha quitado de las escuelas. Poco a poco tú ves que el Estados Unidos se ha vuelto un
pueblo secular, donde ya el cristianismo es algo que uno debe de negar si uno quiere crecer. Ponen los cristianos con esa decisión que hacer, y muchas personas otra vez eligen proveer en su familia que servirle al Señor, y ahí donde otra vez que es la decisión que tenemos que hacer, que es más importante, mi Dios o mi carrera, y a veces tenemos que hacer decisiones difíciles, hermanos. Amén. Pero con estos hombres, ellos comenzaron un movimiento tremendo que comenzó en Europa y finalmente en todo el mundo. De la reforma salió las 5 verdades básicas de la reforma, que conocemos como las 5 solas. Otra vez, Lutero no plantó estas 5 solas, él las enseñaba, él las creía, y todos ellos la creían. No dijeron estos son los 5 pilares de la iglesia, pero cuando tú lees sus escritos y sus mensajes, era la fundación de lo que ellos predicaban. Y estas 5 solas que tenemos aquí, otra vez, vamos a tocarla una por una. Hoy vamos a tocar la primera, sola escritura. Esto está escrito en latín. Sola escritura es sola la escrituras. Sola gratia es sola por la gracia. Somos salvos. Solo fide, solo por la fe somos salvos, hermanos. Solos Cristos. Nosotros, otra vez, somos salvos a través de Jesucristo. Y solo Deo Gloria es solo, y nosotros vivimos, y Dios hizo todo esto por la gloria de Él. Vivimos por la gloria de Dios. Y estos son pilares de nuestra iglesia. Son pilares de la iglesia, otra vez, eran pilares de la iglesia reformada, y nosotros nos paramos en esos 5 pilares, hermanos. Creemos que es que viene de Dios, y si rompimos y no aceptamos uno de ellos, se rompe la fundación. Porque si yo creo que la escritura, más que tengo que creer alguna escritura o recibir la enseñanza, cree que la escritura tiene enseñanza bíblica, pero no es la autoridad de Dios, hay un problema. Después se rompe todo. Después yo puedo creer y crear lo que yo creo en mi religión. Yo puedo decidir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y eso es lo que hacen muchas religiones hoy en día. Y ese es el problema. Otra vez, si yo no creo que solo por la gracia de Dios. Después yo puedo ser salvado por otros métodos. Puedo ser salvado por las obras o por otros métodos que la iglesia o que el mundo hoy en día enseña. Sino solo por fe. Después, ahí estamos introduciendo también las obras. En la fe no hay ninguna obras. Es solo por la fe, pero ¿fe en quién? En Jesucristo. Mi fe no es una fe ciega, es una fe en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y todo lo hacemos por la gloria de Dios. No vivimos para nosotros mismos, hermanos, vivimos para traerle gloria a Él. Amén. Dije antes que los reformadores, ellos recuperaron la escritura. Así que el mensaje de hoy vamos a ver 4 maneras en que esto sucedió, 4 maneras en cómo las escrituras fueron recuperadas. Vamos a mirar el primera de las 5 solas, sola escritura, y los 4 puntos de hoy vamos a ver cómo fueron recuperadas las escrituras. Amén. Primero, las escrituras son la autoridad final. Las escrituras son la autoridad final. Esto fue lo primero que recuperaron los reformados. Fue acerca de la palabra de Dios como la autoridad final de las escrituras. Y esto es muy importante. Lo que estamos diciendo cuando decimos la autoridad final de la escritura es que las escrituras son la autoridad final en todos los asuntos de la fe,
y práctica y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y la salvación. No necesitamos nada más que las Escrituras para saber eso. Amén. También es todo lo que necesitamos para saber todo cuando acerca del perdón y la redención. Es la autoridad para todo lo que se encuentra en la Biblia. Yo no tengo que ir afuera de la Biblia para decirme lo que Dios quiere decir. Amén. Ahora bien, la iglesia durante la Edad Media, ellos habían colocado las tradiciones de la iglesia, la autoridad de los magistrados, que eran los que enseñaban, las enseñaba, ellos eran los obispos y los papas, las enseñanzas de ellos, y también la autoridad del papa. Ellos tenían la autoridad del papa, tenían las tradiciones, sus enseñanzas aquí, y lo tenían en el mismo nivel que la palabra de Dios. No solo creemos en la Biblia, la enseñamos en latín para que nadie sepa lo que está diciendo. Nosotros traducimos lo que dice, y tiene la misma autoridad que las tradiciones nuestras y el Papa y las enseñanzas de los magistres. Vemos que ellos no veían la palabra de Dios con la misma autoridad. Amén. ¿Entienden, hermanos? Y ese fue el problema. Y el problema ocurrió cuando otra vez estos líderes, y ahora vamos a enfocarlo en Martín Lutero, comenzó a decir que, espera un minuto, y él comienza a estudiar la palabra de Dios extensamente, y él se dio de cuenta que la autoridad acerca de lo que ellos decían no era realidad. No era la verdad. Las tradiciones, el Papa y la enseñanza de la iglesia contradecían la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú tienes la misma autoridad de la palabra y tú estás contradiciendo la palabra de Dios? Y recuerda que en esos tiempos ellos no dejaban a las personas leer la palabra de Dios otra vez, y no podían, porque otra vez eran iletrados, no podían, ellos no podían leer su propia lengua, no iban a entender latín, y ellos lo querían así, era una manera de manipular las personas. Cuando una iglesia te diga, no te apures que eso es demasiado para ti, más que hágame caso a mí. Hay muchas iglesias que lo hacen hoy en día, lo que está diciendo es, yo te quiero manipular, yo quiero que tú hagas lo que yo diga, como yo diga, y quédate callado. Amén. Ten cuidado con iglesias que te enseñan eso. Otra vez, muchos de ustedes me han dado historias de iglesias donde ustedes vinieron que enseñaban eso. Gracias a Dios que nunca tuve esa experiencia. Pero te acuerdas que también que él encontró que las indulgencias no era de Dios. La salvación a través de las obras, Martín Lutero otra vez, él vio que esto era un error contra la palabra de Dios. Y él empezó a escribir libros y cartas sobre estas cosas, contradiciendo la iglesia católica. Ahora, la iglesia católica se enojó con él y ellos convocó un concilio para reunirse con él. Y es chistoso porque en inglés se llamaba la reunión de la dieta de worms, gusanos, la dieta de gusanos. En inglés, the diet of worms, pero un diet, una dieta es una reunión, y worms era el pueblo donde se iba a reunir. Pero cuando uno lo escucha por primera vez, otra vez, dieta de gusanos, ¿qué están comiendo esa gente? Pero era una reunión en el pueblo de Worms en el 1521. Eso fue un momento famoso, si uno lee la historia de Lutero. Ese fue realmente el tiempo famoso de la historia de la Reforma. Y ese fue el lugar donde ellos trataron de decirle que él recantara sus libros y sus enseñanzas y aceptara las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y ellos dijeron,
rechace todo lo que tú escribiste y vuélvete a alinearte con nosotros. Y le dieron la oportunidad. Otra vez, él pensaba que lo iba a matar. Y aquí fue donde Lutero otra vez, con toda la presión, otra vez, ponte a pensar, si no digo lo que ellos, si no rechazo todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he escrito, otra vez, me puede costar mi vida. Y él le dijo a ellos, déjame pensarlo, y le dio una respuesta mañana. Y él regresó el próximo día y le dijo estas palabras, quiero leerlas para ustedes. Él dijo, a menos que esté convencido por las Escrituras, la razón sencilla, no acepto la autoridad del Papa ni los concilios porque han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. Amén. Y tuve la valentía, hermanos, de ese hombre en ese momento. Ese fue, hermanos, la chispa que inició la reforma que nosotros vemos hoy. Ese momento. Y de ese momento en adelante, las personas que se han sido expuestas, nosotros somos resultado, somos expuestas a la palabra de Dios. Dios ahora de ese tiempo ha sido proclamado y ellos trataron de matar a Lutero después de eso. Ellos tuvieron que esconderlo y lo escondieron en un lugar que tuvo un par de años, y ahí fue donde él escribió la Biblia en griego, no en griego, la escribió en alemán usando las escrituras que él tenía disponible en la lengua original. En ese tiempo él escribió el Nuevo Testamento en alemán y le dio la palabra de Dios en la lengua común a las personas para que ellos puedan leer para sí mismos. Y otra vez, por eso le dije la semana pasada, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿Cuántos tienen dos? ¿Cuántos tienen 5? ¿Cuántos tienen 2? Nosotros otra vez, yo no sé ustedes, pero nosotros no compramos Biblias como dulces, ¿verdad? Si sale una nueva, yo soy así. La compro y la regalo. Pero el mundo no todo el tiempo era así. Y la persona no tenía la disponibilidad de tener la palabra de Dios disponible a sus manos. Otra vez, cuando yo llamo a la Amazon, esta por la mañana, ya por la tarde voy a una tienda y la recojo hoy. Estas personas no tenían la palabra de Dios. Tenían que depender de lo que los líderes le enseñaban a ellos, y esos líderes no le estaban enseñando a ellos la verdad. Y es ahí donde estaba el peligro, y fue la razón por que él se levantó. Él no quería ir contra la Iglesia Católica. Ellos en ese momento, en esa reunión, lo rechazaron como monjo de la Iglesia Católica. Y ahí fue donde, otra vez, cuando él se separó, escribió escrituras y él regresó para atrás, él abrió una iglesia y él pudo enseñar ahí por el resto de su tiempo. Otra vez, él nunca fue matado por lo que él hizo, y gloria a Dios que Dios lo guardó. Y otra vez, y fue la chispa de la reforma, y es porque estamos aquí hoy y tenemos la disponibilidad de leer la palabra de Dios. Hermanos, hasta hace poco, la Iglesia Católica, hasta yo creo que, no estoy seguro el año, pero después del año 1070 hasta ahora, no estoy seguro el año, pero ellos cambiaron sus reglas. Ellos ahora dejan que la gente lea la palabra de Dios, porque estaban perdiendo tantas personas, porque estaban viendo que la iglesia evangélica estaba creciendo. Ellos están perdiendo tantas personas que hicieron una versión de su Biblia, The American Bible, se llama, yo creo que la Biblia americana. Ellos hicieron una versión de su Biblia y la gente para que la gente pudiera leerla, pero antes de eso nadie podía leer la palabra de Dios. Y ahora ya ellos dan misas, se llama, misas en la lengua común de las personas. Pero lo que está pasando es que las personas están leyendo la palabra de Dios y están ellos diciendo, pero la Biblia no enseña esto.
Y la Biblia nos enseña esto. Y es por la razón porque la Iglesia Católica hoy en día otra vez tiene problemas con los miembros y gente quedándose, porque la gente misma están siendo dirigida por la palabra de Dios y se están yendo. Y gloria a Dios que Dios le está hablando a los corazones de las personas. Muchas personas me preguntan, pero pastor, ¿cómo puede uno ser cristiano en la Iglesia Católica? Sí, Dios puede salvarte donde quiera. ¿Cuántas personas aquí vinieron a conocer al Señor en su iglesia original católica? Hay muchos que vinieron a conocer al Señor en ese. Lo que pasa es cuando tú conoces al Señor, y hay muchos que ustedes vinieron a conocer en iglesias carismáticas. Y lo que pasa es que después de un tiempo el Espíritu Santo te dice, esto no es verdad. Esto es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te mueve y te dice, vamos a una iglesia donde enseña lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo te mueve. Y tú ves, y te empuja. Y eso viene de uno conocer las Escrituras, tener la Escritura. Tenemos que también tener que la sola Escritura no significa que es la única autoridad. Nosotros también tenemos pastores, maestros, tenemos también concilios, también hay instituciones. Nosotros tenemos nuestra constitución en nuestra iglesia. Nosotros la constitución de nosotros es basada en el mensaje de fe bautista de 2000. Hay muchas iglesias que siguen la confesión bautista de 1689. Y hay Westminster que está hablando en las manos. Y son todas buenas, pero son hechas por hombres. Y lo que tenemos que entender que son todos sometidas a la palabra de Dios. Ninguna de ellos son superior a la palabra de Dios. Muchas iglesias cogen esos y viven a través de sus confesiones o de lo que enseña. No, hermanos, todo eso está sometido bajo la autoridad final, que es la palabra de Dios. Hay otras autoridades, pero la palabra de Dios es la autoridad final. Y cada otra autoridad, otra vez, tiene que estar basada sobre lo que enseña la palabra de Dios. Yo soy pastor de esta iglesia, ¿no? El día que yo no esté enseñando lo que dice la palabra de Dios, ustedes no tienen que hacer caso. Mi autoridad es la palabra de Dios, no soy yo. La autoridad que tengo yo es la predicación pura de la palabra, y el día que yo no esté predicando la palabra de Dios, ya yo no tengo autoridad, porque la autoridad no está en mí, está en Él. Y así son con todas las confesiones. La autoridad no está en la confesión, está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos, hasta los libros que creemos, estamos estudiando unos libros el miércoles. Son buenos libros escritos por buenos maestros, pero están basados en la Escritura. Es que el libro que estamos estudiando te hace leer la palabra de Dios y tú pones la respuesta de lo que enseña la palabra de Dios. Es la razón por que lo usamos, para que uno aprenda a leer, escudriñar y crecer basado en lo que solamente enseña la palabra de Dios, no solamente lo que es el pastor. Tú ves que yo no predico ese día estamos hablando y conversando y tratando de entender lo que quería decir el autor en el contexto, y ahora cómo yo puedo aplicar esa verdad en mi vida. Amén. También quiero que ustedes entiendan que la palabra de Dios ya no se puede añadir. Ya no hay revelaciones nuevas. Ya Dios no me da una palabra. Ya Dios, otra vez, la palabra de Dios no sigue creciendo. Hay muchas personas que hoy dicen, Dios me dio una palabra para ti hoy, o tengo una revelación nueva. Hermanos, Dios paró de hablar cuando vino Jesucristo. Es que Jesucristo fue el final de la revelación de Dios. Y eso lo podemos ver en Hebreos 1, del 1 a 2. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios no habló a través de Jesucristo, está hablando tenso pasado. Otra vez, la palabra de Dios que tenemos hoy en día es la palabra de Dios. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, dice esto otra vez. Esto fue escrito por Juan, pero fue añadido a la escritura, ahora se aplica a toda la escritura. Y dice aquí Apocalipsis 22, del 18 a 19, dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Tú ves que nadie puede ponerle la palabra y nadie puede quitarle la palabra. La palabra que tenemos hoy está completa, hermanos. Amén. Lutero también dijo sobre este tema, dice: un simple laico armado con las escrituras debe de ser creído por encima de un papa o un concilio sin ellas. Toda autoridad viene de su palabra y debe de salir de su palabra. Amén. Ahora vamos al segundo punto: la recuperación de la inspiración de las escrituras. Voy a leer 2 Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Dice aquí que las escrituras son inspiradas por Dios. La palabra, otra vez traducida, inspirado, significa exhalado, hermanos. Literalmente, el aliento de Dios. Y en las versiones inglés, ESV dice que all scripture is God breathed. Es respirado, exhalado por Dios. Es como Dios hace. Y ahí tenemos la escritura, cuando a través de los hombres que Él usó para escribirlas, viene de Él. Y a través de su palabra. Y no dice alguna escritura, dice toda escritura es inspirada por Dios. Otra vez, cuando estoy leyendo el libro de Números o de Levíticos, y estoy leyendo todo eso, es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es necesario. Tú ves que cuando leemos a Mateo y tiene esa lista de personas, podemos ir al Viejo Testamento y ver esas personas ahí. Y tú ves que es importante esos detallitos, porque Dios es un Dios de detalle. Y todos los detalles se unen. Y tú ves, hay unidad en todas las palabras. Yo puedo aprender de toda la palabra de Dios. Hay una enseñanza ahí. Algunas enseñanzas son más prominentes, son más grandes y son otra vez más aplicables a nuestras vidas personales. Pero toda escritura es inspirada por Dios. Y yo puedo enseñarle toda la palabra de Dios. Eso que puedo enseñar y aprender la palabra de Dios. Puedo ser reprendido, otra vez Dios me reprende a través de la palabra. Él me enseña mis errores a través de la palabra de Dios. Él me enseña mis pecados y me enseña cómo corregirlos, cómo estar bien con Él. Y también cómo instruir en justicia, cómo vivir una vida justa delante de Él. Eso lo puedo aprender todo en la Escritura, por la palabra de Dios que es inspirada y viene de Él. Tristemente que vivimos en tiempos que no todo el mundo cree esto. No cree que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Muchos dicen que, otra vez, que algunas partes de la palabra de Dios son buenas. Es un buen libro moral, dicen muchos. Hay enseñanzas
buenas en la palabra de Dios, que son inspiradas, pero no todas. Algunas personas que no todas las palabras son inspiradas, pero después tú me dices cuáles son inspiradas y cuáles son. Ahora eso depende del hombre, de decidir cuáles partes de la palabra de Dios son inspiradas y cuáles partes de la palabra de Dios no son inspiradas. Estamos dependiendo de nosotros mismos. Por eso dice aquí la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. La escritura es la verdad revelada de Dios. Es su mismo aliento. Así que no solo se recuperó la autoridad de la escritura en la Reforma, sino la misma inspiración, la misma idea de por qué todo tiene autoridad. Porque es la autoridad final, hermanos. Porque las mismas palabras y el mismo aliento de Dios viene otra vez. Tenemos estas palabras. Segunda de Pedro, quiero que vean algo sobre la inspiración. Y lo vamos a ver en segunda de Pedro 1, 20 al 21. Dice la palabra de Dios. Primero, segunda Pedro 1, 20 21 al 21. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía en la escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué dice ahí? Ninguno. Ninguna profecía de la escritura es asunto de la interpretación personal. Pues ninguna profecía, hermanos, ¿qué quiere decir? Que todo viene de Él. Pues, y sí, mira lo que dice el 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ninguna profecía, ninguna escritura viene de un hombre en sí mismo. Está diciendo, ninguno interpretó la palabra de Dios y la puso en sí mismo. Fue hombres guiados y inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron de parte de Dios. Dios otra vez inspiró los autores de la palabra de Dios a escribir lo que ellos escribieron. ¿Uno puede ser inspirado hoy en día? No, porque ya la palabra está cerrada. Ya Dios nos está inspirando. Nosotros somos iluminados. Nosotros somos iluminados a la palabra. Dios abre nuestros ojos y nos da luz para ver la verdad de la palabra de Dios. Pero ya no está añadiendo a la palabra, no está inspirando gente. Nadie está hablando atrás de él. Entonces cuando alguien te dice, Dios me dio una palabra de hoy, enséñame en su libro lo que él te dice. Porque la cosa es que nadie te puede dar una revelación, una palabra que viene de Dios, si no viene de su palabra. Su palabra dice esto. Palabra del Señor enseña esto en su palabra. Dios no me revela. Otra vez, la inspiración ya no viene otra vez de Dios directo al hombre. La inspiración viene de su palabra, otra vez revelada a nosotros. Y somos iluminados a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. La Biblia tiene... También tenemos que entender que la Biblia tiene una interpretación. Hay muchas personas que dicen, lee la Biblia, ¿qué eso dice para ti? ¿O qué dice para ti? Y todo el mundo da sus opiniones, hermanos. Eso es peligroso. La Biblia tiene una interpretación. La interpretación que el autor original quiso decir. El deber de nosotros, por eso leemos en el contexto. Porque muchas veces cuando yo expongo la palabra de Dios, expongo los libros de la palabra de Dios para poder tener el contexto de lo que está diciendo el autor. Porque una vez que yo entiendo el contexto, puedo yo entender cómo mejor interpretar lo que está diciendo Dios. Entonces uno puede, usando el contexto, entender mejor
cómo entender, y eso es parte humanéticas de uno, otra vez, saber cómo dividir la palabra de Dios. Pues uno va investigando la palabra de Dios, después va interpretando la palabra de Dios, y después una vez que yo sé lo que está diciendo en el contexto de que el autor quería decirlo, puedo aplicar esa verdad en mi vida personal. Otra vez, son principales básicos, pero hoy en día hay personas otra vez que no toman el tiempo de estudiar o de escudriñar y leen un texto fuera de contexto. Mira lo que dice la palabra de aquí. Ok, y va. Puedes seguir lo que enseña ahí porque eso que dice la palabra. Pero otra vez tenemos que entender la palabra en su totalidad. Hay una interpretación de la palabra de Dios que Dios nos dio a nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela esa verdad, pero tenemos que escudriñarlo, ¿no? Otra vez, yo no abro la Biblia así los domingos o durante la semana y escojo el conocimiento de la palabra haciendo así. Tengo que tomar el tiempo de leerlo, escudriñarlo, aprender lo que dice aquí en su tiempo y cómo yo puedo aplicar eso a mi vida. Hermanos, cuando yo preparo los mensajes, la primera vez que yo leo el texto, yo no entiendo lo que está diciendo. Yo tengo que leerlo una y otra vez y después, hay cosas aquí que no entiendo, tengo que ir atrás y a veces adelante para poder entender el contexto, porque si no realmente lo entiendo. Tengo un entendimiento, pero me coge tiempo a veces de tener un conocimiento profundo de lo que enseña la palabra de Dios. Y eso coge tiempo de leer, de aprender, de escudriñar, de escuchar, y eso es parte del crecimiento del cristiano. Y por eso le digo, cada vez que yo leo algo o enseño algo, lo aprendo como de nuevo. Yo no me gusta ir a yo tengo un material en mi Word, estaba buscando, tengo un material de 2002, de lecciones que yo he enseñado o mensajes de 2002. O tengo más de 20 años, pero nunca es raro, más que si alguien me llama y tengo que predicar rápidamente, tengo mensajes ahí, pero si voy a predicar aquí sobre un tema que prediqué, yo tengo varios sermones sobre los mismos textos y los comienzo de nuevo porque quiero que Dios me dé una revelación nueva a través de su palabra, de lo que Él quiere que yo diga a la iglesia y traiga a la iglesia. No de mi palabra, la revelación no es mi revelación, la revelación a través de su palabra, de lo que Él quiere para ustedes. Amén. Este tema, otra vez, de sola escritura, no sé, me lo enseñé como 10 veces, pero nunca de esta forma, trayendo la historia de la reforma. Y por eso y Dios siempre te revela algo nuevo. Porque su palabra, Él nos habla a través de su palabra y a través de nuestra madurez espiritual, Él nos da una palabra nueva y un conocimiento nuevo. Y vamos haciendo santificados en Él, creciendo y pareciendo más y más a Él. Nunca estamos en el mismo nivel. Siempre estamos en un nivel, otra vez, más creciendo. Amén. Tercer punto. En la reforma se recuperó la claridad de las escrituras. Ellos recuperaron la claridad de las escrituras. Si recordamos que en la Edad Media la iglesia creía que era peligroso darle una Biblia a la gente. Recuerda que le dije eso hace poco. Por eso la gente nunca podía leer la palabra en su propio idioma. Otra vez, estaba escrita en latín y eran ignorantes. La mayoría de ellos no estaban estudiados. Si podían y si tenían bien su idioma, tenían que ellos también aprender a leerlas. Ellos tenían que depender de la iglesia. El magisterio tenía que interpretar la palabra y darle la enseñanza a la gente a lo que ellos necesitaban saber, de acuerdo de lo que ellos querían que ellos aprendieran. Y ahí donde estarían los rituales de uno ser salvo a través de las obras y las indulgencias de uno tener que pagar para ganar salvación. Y el purgatorio, mucha gente cree en la Biblia no enseña nada de eso, hermanos. Esas son cosas
Dos cosas que ellos formaron para que ustedes vean que el bautismo, esto lo aprendí, el bautismo de niños, ¿cómo comenzó eso? Si la Biblia siempre era adultos que se bautizaban, ¿cómo es que niños en la iglesia católica? Eso fue otra vez, en ese tiempo las iglesias católicas, ellos dominaban y gobernaban los pueblos. Y de una manera, el bautizo de niños comenzó para ellos tomar los nombres de los niños cuando eran jovencitos. Cuando los bautizaban tenían récord de quién eran ellos. Así cuando eran mayores podían colectarle dinero a ellos para darle a la ofrenda. Era todo para ellos poder colectar a la iglesia. Tengo un récord de quién tú eres de niño. Si era una manera, el bautismo no era tanto, otra vez, como nosotros pensamos. Era una manera de ellos poder colectar sobre esos niños cuando eran adultos. Y así fue que comenzó eso, hermanos. Cuando tú ves los niños bautizados, eso es lo que significa. Y hoy en día ellos bautizan niños y hacen a las personas creer que ese bautismo te hace salvo. No es a través de la gracia de Dios por fe en Cristo, es a través de una agua que te están tirando en la agua. Eso no es bíblico, pero es lo que enseñaban la iglesia. Otra vez, en la reforma todo no se reformó en su totalidad. Aquí, a través de los años, la iglesia fue poniéndose más y más bíblica, hasta la iglesia de hoy que tenemos otra vez los bautistas. El nombre bautista viene de eso. Los anabautistas que en ese tiempo eran lo que... Anabautistas quiere decir rebautizados. Ellos reconocían que el bautismo no es de niños, ellos se rebautizaban porque reconocían que la salvación viene por fe y el bautismo es algo simbólico que uno hace, que memorando lo que Dios hizo en unos. Ellos se llamaban, los anabautistas se rebautizaban, y ellos también fueron, muchos de ellos, matados por otra vez salirse de ese esclavitud, si puedo decir así, de la iglesia romana. Muchos de ellos murieron, dieron su fe por eso. La rama bautista sale de ahí. Bautista quiere decir, nosotros creemos en la emulsión física de adultos, reconociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Otra vez, es algo que ellos enseñaban. Y tenían la otra vez, si yo te digo algo de cuando tú eres niño, tú lo vas a creer. Yo no tengo ningún guía para ver si lo que estoy diciendo es verdad. Voy a creerte a ti. Pero cuando tengo la palabra de Dios, pero Dios no enseña eso. La palabra no enseña eso. ¿Por qué yo creo esto? Y ponte a pensar, porque eso toda mi vida me lo ha enseñado. Hay cosas en mi fe cristiana, hermanos, que yo he cambiado. Cómo la iglesia funciona es mucho diferente que yo me crié. Aunque me crié en una iglesia bautista, es muy diferente. Yo no soy una persona que hago shows, no hago cosas grandes. Yo me predico la palabra, hermanos. Yo soy fiel a la palabra y eso es todo. Si quieres buscar una iglesia que te dé una banda y te dé un concierto todos los domingos, ve y búscala, hermanos, porque aquí, otra vez, yo soy fiel en lo que Dios me ha dado a mí, es la palabra de Dios. Y lo único que te va a ayudar a ti a crecer es la palabra de Dios. No yo, lo que viene de la palabra de Dios. Y tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Ellos recuperan la claridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que un papa o unos obispos solamente pueden entender, porque eso es lo que ellos creen. La persona normal no puede entender estas enseñanzas. Tenemos que nosotros enseñarle a él lo que dice. Pero la palabra de Dios es tan simple en las cosas principales que cualquier persona puede entenderlo, hermanos. Sí, hay cosas más difíciles, hay cosas más profundas, pero las cosas simples son simples. Pero hay cosas más difíciles. Y quiero leer un texto aquí otra vez, respaldando este punto. En 2 Pedro 3, del 15 al 16, dice: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo. Aquí está Pedro hablando de ¿qué? Pablo, según la sabiduría que fue dada.
Asimismo, en todas sus cartas había en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, los ignorantes y inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Primera cosa que yo veo ahí es que Pedro está reconociendo todas las escrituras de Pablo como ¿qué? Escrituras. Él, otra vez, uno de los discípulos, él habla de sus cartas y dice y llama sus cartas escrituras. So ahí Pablo está diciendo que las enseñanzas, porque mucha gente dice, Pablo no fue uno de los 12, pero fue escogido de Dios directamente, y vemos que uno de los discípulos o apóstoles llama sus palabras escrituras. Pero dice que las cartas de él, mucha gente las cogen otra vez, porque las enseñanzas de Pablo eran un poquito más profundas que algunas de las otras. Y eso que la gente coge esto y las tuercen. Porque son más difíciles de entender, pero no dice que son imposibles de entender, son más difíciles de entender. Como dije ahorita, yo a veces leo un texto y te digo, a veces, hermanos, yo paso una semana con un texto y me quedo trancado en una sección que yo no puedo entender. Y a veces estoy ahí y estudio y leo. Y a veces leo diferentes comentaristas a ver lo que dicen y me dan 10 diferentes respuestas de lo que yo quiero saber. Y es difícil. Y lo que uno tiene que hacer es orar al Señor, pedirle al Señor, Dios, dame revelación en lo que tú quieres decir en este texto. Dame la verdad de aquí. Y te digo, siempre Él responde. Pero yo a veces algunos textos yo lo puedo leer. Yo puedo leer un texto así y responder rápido, pero a veces tengo que estar ahí un par de tiempo, horas o días, y para poder entender y capturar lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y Él siempre me responde, pero tengo que yo tomar el tiempo de yo poder escudriñar su palabra para que Él revele y me dé luz en lo que yo estoy estudiando. Eso es parte del crecimiento. Esas son las perlas que unos sacan de la palabra de Dios. Eso es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y limpiando nuestros ojos otra vez. Ya tenemos luz, pero Él sigue aclarando esa luz para que nosotros podamos ver más claramente cada vez que leemos y estudiamos la palabra de Dios. Amén. Vemos que hay claridad en la Escritura. La Escritura, otra vez, no es tan profundo que nadie puede entender. Sí, ustedes vienen y yo les enseño, pero ustedes también pueden aprender en sus casas. Ustedes pueden, el trabajo tuyo es ir a tu casa y ver si lo que yo estoy diciendo es, le dije la semana pasada, es lo que dice la palabra. Tú tienes ese derecho y tienes suficientes Biblias en tu casa para poder escudriñar. También 1 Pedro 2, 1 al 2 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda defamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan por salvación. Tú ves que nos llama la palabra de Dios otra vez, de tomar, nosotros mismos tenemos que tomar. No dice que alguien te enseñe, no, nosotros como leche, cuando un niño tiene leche, ¿tú sabes que él quiere leche? Sí, él está gritando, está llantando porque quiere leche. Tenemos que estar buscando la palabra de Dios de la misma manera, hermanos. Tener hambre para la palabra de Dios. Y como un niño, recibir la palabra de Dios. Dice, para que nosotros crezcamos para salvación. Si la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios, y ahora que conozco a Dios me ayuda a crecer en el conocimiento de mi salvación. Hay un doble efecto en eso. Ahora, Martín Lutero, John Wycliffe, John Huss, otra vez que dijimos la semana pasada, fue quemado por su creencia. Ellos creían que la palabra de Dios debía estar en las manos de las personas, porque el Espíritu Santo es el que toma la palabra de Dios y cambia vida a través de su palabra. Y ellos todos, cuando le di la semana pasada, cada uno de ellos trajo la palabra de Dios en la lengua común de las personas, para que ellos puedan poder entender la palabra de Dios en la lengua de ellos. Amén.
Mira lo que dice Deuteronomio 6:6, hablando de ese tema. 6:6 así dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y le hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Está hablando de la dificultad de la palabra de Dios, que alguien tiene que... No, tú mismo puedes tomar la palabra de Dios y enseñársela a sus hijos. Y no solamente enseñársela, debe estar viviéndolo, porque usted le está hablando de la palabra de Dios en todo tiempo del día. Tú ves que hay claridad en la palabra. Las cosas sencillas de la palabra de Dios, otra vez, todo el mundo las puede ver. Y también debemos estar enseñándolas a nuestros hijos. Son fáciles para entender que nuestros niños también pueden entender y capturar la verdad de la palabra de Dios. Otra vez, no necesita que una persona nos esté enseñando y no nos dé acceso a la palabra, como estaban haciendo en ese día. Tenemos que tener acceso de la palabra y Dios lo hizo de tal manera que tuviéramos acceso a la palabra todo el tiempo. Hablamos la semana pasada, la palabra de Dios estaba escrita en griego en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos tenemos hoy en día? Más de 3,000. Del griego. Y el griego, más de 3,000. Que dice lo mismo, hermanos. Tenemos, otra vez, ellos tenían manuscritos, ellos tenían escribas que escribían palabra por palabra todas las escrituras. Y eso tenemos nosotros hoy. Era escrito para personas. La lengua griega era la lengua más común y más fácil de entender en ese tiempo, y es más expresiva de todas las lenguas de ese tiempo. Dios escogió ese momento para darnos una palabra así. Nadie puede confundirse de lo que quería decir. Amén. Vamos al último punto. Vemos que la Reforma también dio luz y recuperó la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, otra vez, significa que la palabra de Dios es suficiente para hacer la obra de Dios. Yo no necesito la palabra de Dios más otra cosa, más obras. No necesito la palabra de Dios más consejería. No necesito la palabra de Dios más la ciencia. Es que solo está aquí, hermanos. Si yo tengo una duda de algo de lo que enseña el mundo y lo que dice la palabra de Dios, ¿quién está correcto? La palabra de Dios. La Biblia se usa para poder entender la ciencia. No se usa la ciencia para poder entender la Biblia. Hay muchos cristianos que están, para mí, equivocados hoy en día porque dejan que la ciencia dicte sus conocimientos y después tratan de entender la Biblia a través de lo que enseña la ciencia. Hoy en día el debate grande otra vez de los científicos es el mundo. El mundo dice que el mundo fue creado en millones o billones. Algunos dicen millones, algunos dicen billones. Ninguno están de acuerdo, pero la Biblia dice que el mundo fue creado en ¿cuántos días? 7. Y tengo personas que me dicen, pero es que mira el mundo, es que tiene millones y millones de años. Sí, pero la Biblia dice que la palabra yom, esa palabra día, representa un día. Moisés en Éxodo dice que él fue que escribió las cartas, y él dijo que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Qué quiere decir ahí él? ¿Millones o billones de años? Él fue el autor que escribió. Estamos hablando de interpretación. Él fue el que creó las cartas y los primeros 5 libros, y él dice que fue creado en 6 días. Así, ¿a quién voy a creer? ¿A Dios o al hombre? Ahora, yo le digo, pero cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó como un embrio? No, lo creó un hombre maduro. ¿Tú no crees que Dios puede crear un mundo maduro? Que parezca que tenga años. Sí. Y cuando Dios regresa, Él va a coger billones de años para quemar este mundo y establecer su reino. No.
Dice que en un instante, Dios es poderoso y en un instante puede hacer lo que Él desea. ¿Cómo yo voy a limitar mi Dios? Otra vez, tú puedes creer que yo soy loco o que no soy, que soy bruto, pero yo voy a depender de lo que dice la palabra antes de lo que diga un científico que sigue cambiando cada 5 o 10 años ellos siguen cambiando su mente en cómo las cosas ocurrió, hermanos. No voy a depender de un hombre que fue creado por Dios encima del Dios que lo creó a él. Es que eso no es sabio. Amén. La palabra de Dios, hermanos, estamos hablando de la suficiencia, es suficiente para todo. En la reforma y las personas que reformaron, de parte de la reforma, ellos recuperaron la palabra de Dios y proclamaron que todo lo que podemos entender de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios, otra vez, es suficiente. No necesitamos nada más que Él. En Hechos 17:6b, la última parte, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Tú ves que aquí vemos que estas personas, estamos aquí hablando de Juan, yo creo que Juan y Pedro estaban encarcelados y le dijeron, no hablan de este hombre más. Y ellos salieron y rápidamente fueron y empezaron a predicar otra vez el Evangelio. Y ellos, estas personas estaban trastornando el mundo. Ellos, fue una revelación, fue como una reformación que nunca ellos han visto antes. Ellos predicaban y el poder, lo que tenemos que entender que el poder no venía de ellos, el poder venía de Dios, porque otra vez, a través de Dios es suficiencia a través de su palabra, es todo lo que necesitamos, es todo el poder que necesitamos. Otra vez, ¿las vidas tuyas serán cambiadas por las palabras que yo predico? No, son cambiadas por las palabras de Dios que salen de mi boca. Soy usado por Dios y ustedes son cambiados a través de las palabras que salen, que otra vez, de Dios que están transmitida a sus corazones, y Él usando el vehículo que soy yo aquí en esta iglesia, el pastor y otros pastores, para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios y ser cambiados por la palabra de Dios. Y dice que el mundo fue trastornado. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué poder tenían ellos? Que ellos, cuando Jesucristo fue crucificado, estaban escondidos en miedo, con temor por sus vidas. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, fueron ellos cambiados instantáneamente. Ellos ya no le importaban sus vidas, ellos vivían para servirlo a Él. Eran usados y hacían todo eso a través de la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios acerca de Cristo, el que le cambió las vidas a ellos. Lutero dice de esto, me opuse a las indulgencias y a todas los papistas, pero nunca por la fuerza. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Nunca hice nada, la palabra lo hizo todo. Tú ves lo que él está diciendo. Yo más que hice lo que Dios me llamó a hacer. Yo prediqué la palabra. Yo simplemente enseñé, prediqué, escribí. La palabra de Dios hizo todo. Yo más que fui obediente en enseñarla, en predicarla, en promoverla. Esto es una cita favorita, hermanos, porque demuestra nuevamente, cuando mira así atrás el viaje de uno, puede uno ver cómo Dios lo usó a él en su vida.
En la vida nosotros podemos mirar atrás y ver cómo Dios nos usa a nosotros a través de la Escritura para hacer la obra de Él, cuando somos fieles a Él y su palabra. Diciendo eso, hermanos, tenemos que entender que la iglesia no es un social club. La iglesia no es un lugar para uno tener eventos, para uno reunirse, en lugar de, vemos hoy en día que personas van a la iglesia por diferentes cosas. Y el tema es que tenemos suficiencia en la Escritura. Yo no tengo que buscar métodos para atraer gentes, para engañar gentes, porque la palabra dice que la Escritura es suficiente. Sí, yo no tengo que ser un club, aunque no es, otra vez, no voy a decirlo así, no es malo hacer otras cosas, pero deben de salir de la práctica de la enseñanza de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios. Si está buscando otra cosa, otra vez, no lo va a encontrar aquí, hermanos. Es que estamos llamados a predicar el Evangelio y vamos a ser fieles a eso. Ahora, a través de mi crecimiento en Él, va a salir mi amor a mis hermanos y ahí otra vez vienen otros ministerios y otras capacidades. Pero todo viene y es fundado de este punto. Todo lo tenemos y todo es suficiente a través de las Escrituras de Él. Yo no necesito nada más. Yo no tengo que ser tricos para que la gente venga a la iglesia, para engañarlos. No, aquí vamos a la iglesia y vamos a escuchar la palabra de Dios. No vamos a tener juegos hoy. Hermanos, sé que yo he visto iglesias que hacen barbaridades en los púlpitos los domingos para atraer gentes. Te hacen dramas, te hacen shows y en vez de predicar te están dando algo que no es la palabra. Es como decir, usan métodos del mundo para atraer a la gente. Es que la iglesia no es del mundo. Hay resultados temporarios en cosas, pero yo no quiero personas que estén aquí por esas cosas. Yo quiero personas que estén aquí por el Señor. Y queremos una iglesia que crezca por su amor al Señor. Un ejemplo, hermanos, y esto me molesta un poquito porque en la iglesia donde yo venía se hacía un drama todos los años, se llama el Passion Play. En la iglesia nosotros, tú ibas a Felician College y ese drama nosotros lo hacíamos todos los años. Y ahí iban más de 1,000 personas todos los días a ver el drama. Y se hizo ahí más de 20 años. Para poder alcanzar más personas, había un año que ellos, el pastor no sé por dónde se le metió esto en la cabeza, vamos a traer, uno que estaba ahí era un director en Broadway, él quería traer artistas de afuera para que hiciera el drama, porque así el drama será mejor. Y ese año yo le dije al pastor, este año yo no voy al drama. Le digo, ¿por qué? Yo estoy protestando. Yo no creo que tú debes tener personas, se lo digo de verdad, yo no creo que tú debes tener personas del mundo en este drama que otra vez que estamos tratando de evangelizar al mundo. Yo creo que eso está incorrecto. Y por eso, otra vez, tú haz lo que quieras, pero yo voy a protestar, no voy a soportarlo. Y así fue, hermanos. Pero yo sé que pasé un día, ese fue el año que pasó algo ahí con uno de los juveniles y yo tuve que ir un día para resolver un problema. Y cuando fui afuera, habían personas afuera fumando. Ellos estaban viviendo como gente del mundo. Ellos no sabían nada del Evangelio, pero estaban actuando la verdad sin conocer la verdad, si entienden lo que está haciendo. Y eso me dolió, hermanos, eso me dolió. Fue el único año que lo hicieron. El año después fueron los miembros de la iglesia. Otra vez es diferente, hermanos, cuando uno está haciendo, es que Dios no va a usar esos actores de una manera supernatural para traer. No, hermanos,
Él quiere personas genuinas, personas que realmente lo amen, que creen en Él. Y Él te usará a ti como un vehículo para poder buscar a personas a conocerlo a Él. No necesitamos esos tricos para poder ganar personas. El poder de Dios. Otra vez, tú puedes ser una persona que no sepa ni hablar, y más que leer un versículo y dejar que Dios use ese versículo en el corazón de la persona, porque la palabra de Dios es suficiente, hermanos. El poder viene de la palabra de Dios, no viene de nosotros. Amén. Voy a terminar con este texto, hermanos. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Voy a leer el texto completo. Dice, otra vez, ese es mi texto favorito. Yo cuando vine al Señor, este texto, especialmente el 16 y 17, fue un texto que Dios me agarró y es el texto que me guió. Y mi amor de la palabra de Dios vino de este texto. Pero voy a leer en contexto, pero quiero que vean realmente porque él está hablándole a Timoteo. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Hablándole a Timoteo, Pablo, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y cuando nosotros estudiamos el primer Timoteo, vimos que la abuela y la mamá de él fueron que le enseñó a él la palabra de Dios. Tú ves que la palabra de Dios es sencilla, que la madre y la abuela de él fueron que le enseñaron a él la palabra de Dios. Amén. Y dice, sabiendo quiénes la ha aprendido, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, hablando de Timoteo, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Es que tú ves que las Sagradas Escrituras es suficiente para darle la fe a Él, para ser salvados. Una palabra que él aprendió sencillamente de niño a través de la enseñanza de su madre y su abuela, fue lo que lo llevó a él a ser salvado por fe. Amén. Y ahora es que dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, otra vez para reprender, para corregir y para instruir en justicia, con el fin, hermanos, de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es traducida madura. Yo crezco en Él y crezco en madurez en Él. Uno no viene al Señor y ya está haciendo lo que quiere. No, yo voy creciendo, voy a ser perfeccionado. Dios me va a ayudar a crecer y ser la persona que Él necesita en la área que Él necesita de mí. Dice, perfecto, equipada para toda buena obra. Eso está hablando de la iglesia, hermanos. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para darnos eso. Mi esperanza, hermanos, es que a través de este mensaje podamos ver que la palabra de Dios es la única autoridad que tenemos, hermanos. La palabra de Dios es inspirada y viene solamente de Dios. La palabra de Dios es tan, que Dios nos puede hablar sencilla, es una palabra sencilla en donde Dios nos puede hablar sencillamente a cada uno de nosotros a través de su palabra solo. Y también la palabra de Dios es lo único que necesitamos, hermanos. Es suficiente para todo. No necesito la palabra de Dios otra cosa, solamente necesito la palabra de Dios. Por eso es que nosotros creemos en la sola Escritura, hermanos. Amén. Dios lo bendiga. Padre.